Hola chiquillos, espero que se encuentren bien. Les habla el profesor Daniel Palma y en esta clase vamos a ver un concepto nuevo, como pueden ver, denominado estequiometría. Por lo tanto, en esta clase vamos a reconocer el concepto de mol como una unidad de medida aplicable a cálculos químicos asociado al carácter atómico de la materia. Además, van a aplicar el concepto de mol, masa atómica y masa molar. Y por último, van a tener que realizar una guía de ejercicio. La estequiometría, como bien dice ahí, es la rama de la química que se encarga del estudio cuantitativo de los reactivos y productos que participan en una reacción. Aunque ustedes no lo crean, la estequiometría no está tan alejado del quehacer diario de ustedes. La estequiometría se utiliza para calcular cuánta materia prima debemos usar para que un producto quede en las mejores condiciones sin generar desperdicio de material. Además, se va a referir a las condiciones numéricas entre los gramos, moles y partículas elementales en una reacción química. Todos esos conceptos los vamos a ver más adelante. Por ejemplo, cuando nosotros queremos construir una casa, los maestros tienen que hacer la mezcla de cemento y agua. ¿Y qué pasa si ellos hacen mala mezcla? Con el tiempo quizás la casa vaya a tener un problema, ya sea se vaya a derrumbar, alguna pared no quede bien hecha, etc. Y otro ejemplo donde podemos asociar el concepto de estequiometría es cuando ustedes están con su familia o están solos y quieren preparar un jugo con pulpa natural. Ahí ustedes tienen que administrar bien y ver cuánta cantidad de agua, cuánta cantidad de la pulpa y cuánta cantidad de azúcar van a tener que mezclar para que quede un buen resultado. Y gracias a la estequiometría es posible conocer la masa de los reactantes que se necesitan para obtener una determinada cantidad de producto o la cantidad de producto que se puede obtener a partir de una determinada cantidad de reactante. Cuando se habla de estequiometría es importante que ustedes consideren 4 conceptos que son la base de todo el tema, que son mol, número Avogadro, masa atómica y masa molar. Y para eso vamos a empezar con el concepto de mol. Cuando hablamos de mol, hablamos de una unidad de medida, como por ejemplo el metro, el litro, etc. El mol es la unidad de medida del sistema internacional para medir la cantidad de sustancia que contiene tantas partículas elementales. ¿A qué me refiero con eso? Átomos, moléculas, iones, etc. Como átomos hay exactamente en 12 gramos del isótopo carbono 12. Y la cantidad de partículas elementales que encontramos en un mol de cualquier sustancia siempre va a ser la misma. O sea que si voy a hablar de un mol de carbono, va a ser igual a que yo esté hablando de un mol de azufre. Ahora se preguntarán, ¿cuánto vale la unidad de mol? Bien, el número es demasiado grande, por eso se tiende a reducir en un número exponencial. Y un mol de cualquier sustancia tiene un valor de 6,022 por 10 elevado a 23 partículas elementales y ese número se conoce como el número de Avogadro, el cual se va a denotar o se designa con la letra o con la sigla N sub A. Como bien dije, el número de Avogadro va a tener un valor de 6,022 por 10 elevado a 23 entidades elementales. ¿Y a qué me refiero con entidades elementales? Átomos, moléculas, iones u otras partículas. Por lo tanto, un mol de cualquier sustancia corresponde a 6,022 por 10 elevado a 23, ya sea moléculas, iones, electrones u otras partículas. Y que va a depender del nombre del tipo de ejercicio que se vaya a desarrollar. Como bien dijimos que el mol es una unidad de medida, si yo hablo de docena, voy a referir en este caso a una docena de huevos de gallina, va a ser lo mismo que una docena de huevos de avestruz, porque simplemente me refiero a la cantidad de 12. En los problemas que van a tener más adelante, van a tener que utilizar la siguiente relación.
que un mol de cualquier sustancia va a ser igual a ¿cuánto? 6,022 por 10 elevado a 23 partículas elementales. Como por ejemplo, un mol de átomo de carbono o un mol de átomo de cobre va a ser igual a ¿cuánto? 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de cobre en este caso. O lo podemos escribir al revés. 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de amoníaco va a ser igual a ¿cuánto? A un mol de moléculas de amoníaco. Si nosotros nos llevamos el concepto a mol, ¿sí? Como pueden ver, hay una balanza. A este lado tenemos hidrógeno y a este lado tenemos carbono. Esto implica que un mol de hidrógeno va a implicar la misma cantidad de átomos. ¿Cuál es ese valor? 6,022 por 10 elevado a 23. O sea que un mol de hidrógeno, ¿cuánto va a valer? 6,022 por 10 elevado a 23. ¿Y cuánto va a valer un mol de carbono? 6,022 por 10 elevado a 23. Pero claramente acá hay una diferencia, ¿cierto? Y eso se puede ver en la balanza, que al fin y al cabo se inclinó. Y esa inclinación de la balanza va a depender de la cantidad de masa. ¿Por qué? El hidrógeno, ¿cuántos gramos tiene? 1,008 gramos. A comparación o a diferencia de el carbono, que es ¿cuánto? 12,01. El concepto de masa se va a denominar masa molar, la cual se refiere a la masa en gramos de un mol de cualquier sustancia. O sea, si yo hablo de un mol de hidrógeno, ¿cuánto va a valer? 1,008 gramos. ¿Y dónde podemos encontrar esos valores de masa? En la tabla periódica. Aquí tenemos los valores de masa. Y el valor que se observa se denomina masa atómica. Que al fin y al cabo la masa atómica va a ser equivalente a la masa molar. Entonces, en la tabla periódica nosotros encontramos el símbolo, encontramos el número atómico, que es por el cual se ordena la tabla periódica, y encontramos su masa atómica relativa, que como se puede ver acá, es un promedio de los isótopos de los elementos que se encuentran en la naturaleza. Y este es un valor aproximado. Por lo tanto, aunque estemos hablando de un mol de hidrógeno y un mol de carbono, acá hay una gran diferencia de masa. Por lo tanto, la balanza se va a inclinar hacia el lado del carbono porque tiene una masa mucho mayor que la del hidrógeno. Y el último concepto básico se denomina masa molar o masa molecular. Como bien dice ahí, la masa molecular es la masa de una molécula de un compuesto. Se calcula sumando las masas atómicas relativas de todos los átomos que forman dicha molécula. Como por ejemplo, para calcular la masa molar del dióxido de carbono, podemos utilizar la siguiente tabla para organizarnos y ver bien cuáles son los datos que vamos a obtener. Primero, vamos a ver los elementos del cual está compuesto o está formado el compuesto. En este caso está formado de carbono y está formado de oxígeno. Número de átomos. Acuérdense de que tenemos que ver el número que está aquí abajo, el subíndice al lado derecho de cada uno de los elementos. En el caso del oxígeno lo acompaña el número 2, por lo tanto nos dice que tenemos 2 átomos de oxígeno. Y aquí no hay número, pero recuerden que si no está el número, ahí hay un número 1. Por lo tanto, el carbono es 1. Y luego, para sacar los valores de la masa atómica, tenemos que ir a la tabla periódica. En el caso del carbono vale 12 gramos por mol y en el caso del oxígeno vale 16 gramos por mol. ¿Qué tenemos que hacer a continuación para poder determinar la masa molar? La masa atómica se multiplica por la cantidad de átomos. Como podemos ver acá, en el caso del carbono, la masa atómica que es 12 se multiplicó por 1, porque solamente tenemos un carbono.
en el caso del oxígeno, que vale 16, se multiplicó por 2, porque aquí tenemos 2 átomos de oxígeno. Por lo tanto nos da un valor de 12 en el caso del carbono y 32 en el caso del oxígeno. Estos dos valores se suman y nos dan el valor de 44 gramos por mol. Por lo tanto, la masa de un mol de dióxido de carbono, que también se lee como 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, es igual a ¿cuánto? 44 gramos. Lo anterior se puede relacionar de la siguiente manera. Un mol del sulfato de amonio, el cual tiene una masa de 128 UMA. Recuerden que la masa atómica es equivalente a la masa molar. Por lo tanto decimos que un mol va a valer 128 en este caso gramos del compuesto. Y ese mol, ¿a cuánto va a valer? 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas del compuesto. Y además podemos relacionar los gramos ¿con qué? Con la cantidad de moléculas o alguna entidad. Acá tenemos un cuadro resumen en donde podemos ver que en el caso del agua tiene una masa molar de un valor de 18 gramos, el cual contiene que una molécula de agua equivale a 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Ahora, si nosotros separamos los iones en el ion hidrógeno y el oxígeno, o los átomos de hidrógeno y los átomos de oxígeno, tenemos que el oxígeno tiene solamente un átomo, por lo tanto va a seguir siendo 6,022 por 10 elevado a 23 átomos. Pero en el caso del hidrógeno, si lo separamos, este tiene 2. Por lo tanto, ese valor se tiene que multiplicar por 2. Acá simplemente se corrió la coma para que queden todos en el mismo exponente. Y por eso queda como 12,044 por 10 elevado a 23 átomos de hidrógeno. Si bien dijimos que la masa atómica se obtiene a través de la tabla periódica, los valores que están ahí están en unidad de UMA. Pero, ¿qué significa ese valor? Que si yo hablo de un átomo, en este caso de cobre, va a pesar 63,54 UMA. Y ahora, si yo hablo de un mol de cobre, este va a pesar 63,54 gramos. Es importante que ustedes tengan en consideración eso. Si yo hablo de átomo, va a estar en UMA. Si yo hablo de mol, va a estar en gramos. Interpretación macroscópica en relación a los moles. Los coeficientes estequiométricos informan sobre el número de moles de cada elemento y de cada compuesto que intervienen en la reacción. Acá tenemos una reacción química ya balanceada, el cual nos da 2 moléculas de monóxido de carbono, 1 molécula de oxígeno y 2 moléculas de dióxido de carbono. Si amplificamos esto por 10, podemos decir que tenemos 20 moléculas de monóxido, 10 moléculas de oxígeno y 20 moléculas de dióxido de carbono. Si yo lo veo en función de moléculas, acuérdense que un mol son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Pero, de acuerdo a la ecuación ya balanceada, que no tengo un mol. ¿Cuánto tengo? 2. Por lo tanto, se tiene que multiplicar por el coeficiente estequiométrico. En este caso es el número 2. Aquí, en el caso del oxígeno, tenemos solamente 1, por lo tanto, se multiplica por 1. Y en el caso del dióxido de carbono, según la ecuación balanceada, se multiplica por 2. ¿Qué tenemos? 2 moles de monóxido de carbono, 1 mol de oxígeno, 2 moles de dióxido de carbono. Los coeficientes estequiométricos de una ecuación química ajustada informan de la proporción entre moles de reactivos y productos. Ahora, si lo vemos en relación a las masas, aquí, a partir de la masa atómica de los elementos que intervienen en la reacción, se puede establecer la relación entre la masa de reactivos y de los productos. Nuevamente tenemos una reacción química ya balanceada. Aquí, ¿qué tenemos que ver? Las masas atómicas, para poder calcular la masa molar o masa molecular de los reactantes y de los
productos. En el caso de acá tenemos 1 mol de nitrógeno, tenemos 3 moles de hidrógeno y nos da 2 moles de amoníaco. Su masa serían 28,02 gramos de nitrógeno, 6,06 gramos de hidrógeno. Acá los coeficientes estequiométricos de una ecuación química ajustada informan de la proporción entre gramos de reactivos y productos. Si no tenemos una reacción química, nosotros podemos calcular la cantidad de moles a través de una fórmula matemática, la cual podemos ver aquí, que es mol o moles es igual a ¿qué? A la masa en gramos del compuesto que estamos analizando dividido la masa molar de dicho compuesto. Como por ejemplo, calcular cuántos moles de dióxido de carbono habrá en 100 gramos de dicha sustancia. Y ya nos dan el valor de la masa molar. Solamente tenemos que ver si los datos están en la unidad correspondiente. ¿La masa está en gramos? Sí. ¿La masa molar está en gramos mol? Sí. Por lo tanto, procedemos a reemplazar en la ecuación. Nos queda 100 gramos dividido 44 gramos mol, el cual nos da un valor de 2,27 mol de ¿qué? De dióxido de carbono. Acá, como es división, las unidades se simplifican y por eso nos queda mol, en caso de que no puedan o no se acuerden la unidad correspondiente. Acá podemos ver de que no solamente vamos a obtener los moles solamente con esa ecuación. Acá hay otro ejemplo que dice, ¿qué masa de agua se debe masar para obtener 7,5 mol de agua? Y nos dan la masa molar, que son 18 gramos. Si se pueden dar cuenta, ya nos dan los mol y también nos dan la masa molar. ¿Qué tenemos que hacer? Despejar esta ecuación, quedando de esta manera, que mol por la masa molar va a ser igual a ¿cuánto? A la masa. Reemplazamos los valores, 7,5 mol por 18 gramos partido mol va a ser la masa y eso da un valor de 135 gramos. Por lo tanto, la respuesta ¿cuánto es? Se necesitan 135 gramos de agua para obtener 7,5 mol de agua. ¿Se recuerdan de que hablamos de la relación de mol y el número Avogadro? Bien, ahora va a haber un tipo de ejercicio. Se relaciona el mol con el número Avogadro según un mol es igual a ¿cuánto? 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, átomos o partículas. Veamos un ejemplo. ¿Cuántos átomos de hierro hay en 0,3 mol de hierro? Como bien dije, tenemos que utilizar una regla de 3 aplicando la relación que un mol, en este caso, de hierro va a ser igual a ¿cuánto? 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de hierro. El dato que nos da es la cantidad de mol, por lo tanto, ese dato lo tenemos que ubicar abajo. ¿De dónde? Donde está ubicado el mol. Acá se encuentra al lado izquierdo. 0,3 mol es igual a ¿cuánto? Esa es nuestra incógnita. Para poder resolverlo, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar cruzado. Eso quiere decir 6,022 por 10 elevado a 23 átomos por 0,3 mol. Y luego se divide por el siguiente valor que es 1. Para este tipo de ejercicio es fundamental de que utilicen calculadora científica, porque como se dan cuenta los valores son demasiado grandes, la calculadora científica facilita el trabajo para trabajar con números bastante grandes. Y hasta acá damos por finalizado la parte conceptual de la unidad nueva que se llama estequiometría.